Escuchar a Felipe González, que últimamente pues aparece bastante, sobre todo para criticar al gobierno de su partido. Esta vez lo que ha hecho ha sido una defensa cerrada de la energía nuclear. Resulta que la menos contaminante de todas las energías disponibles es la nuclear. Contra la energía nuclear hay una corriente de opinión enorme. Y esa corriente de opinión enorme, sobre todo, se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares. ¿Pero qué vamos a hacer con los residuos de las plantas fotovoltaicas? ¿O con los residuos de los aerogeneradores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien lo ha pensado? Son energías limpias. ¿Por qué? Porque alguien sacramentó que son limpias. Me acuerdo de la famosa frase del impuesto al sol. ¿Sabe usted que el impuesto al sol, el único que no se paga es cuando te tumbas en la playa panza arriba y te da el sol? Y ahí empezaban las risas. Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola Jorge, ¿qué tal? A ver, en general, ¿cómo te ha sonado a ti esto? Buenos días, bueno, me ha sonado que el señor González necesita un reciclaje, efectivamente. Antes de hablar de reciclado de otros productos, sobre los cuales evidentemente no tienen idea, ¿no? Para empezar, en la Unión Europea, desde el año 2012, hay una directiva europea que obliga, insisto, obliga al reciclaje de todos los paneles solares que se instalan en la Unión Europea, ¿no? España lo tiene en su normativa desde el año 2015. Y por tanto, esto ya debería, alguien que se precie de hablar en público sobre algo, debería tener un mínimo conocimiento sobre la legislación aplicable. Y está claro que el señor González, pues ese desconocimiento es máximo, puesto que no tiene ni idea de que esto existe. Vale, Jorge, un minuto, porque creo que merece la pena también saber el contexto en el que se dice esto. Iker Ibáñez, ¿en qué contexto estaba hablando Felipe González? Bueno, pues se producía en un encuentro sobre incendios forestales y riesgos naturales, un encuentro organizado por la fundación que lleva además su propio nombre. En este contexto, Felipe González, expresidente del Gobierno, consejero también de algunas empresas energéticas como Naturgy, por ejemplo, se refirió a muchas cuestiones también políticas, pero uno de los titulares fue este que estamos mencionando sobre la mesa, la defensa cerrada sobre las energías nucleares, poniendo en cuestión precisamente las renovables. Pero Felipe González, como estaba explicando el experto, se dejó en el tintero los asuntos regulatorios que precisamente ya vienen marcando cómo debe ser el reciclaje de estas energías también renovables. Gracias, Iker. Pero, Jorge, ¿sabes por qué llama además especialmente la atención? Porque el año 84 fue precisamente el gobierno de Felipe González el que aprobó la moratoria nuclear, que no significa que se prohibiera la energía, pero sí que no se apostara por ella, que no se hicieran nuevas centrales. Bueno, llama la atención muchas cosas, ¿no? El señor González también hay que recordar que hasta hace poco era consejero de Gas Natural Fenosa, ¿no? De Naturgy, de una de las empresas precisamente que es titular de centrales nucleares en España, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces uno no sabe a qué intereses obedecen sus palabras, ¿no? En cualquier caso, la energía nuclear en este momento, por supuesto que tiene un problema de residuos, no lo vamos a negar. Para hablar en concreción, ¿no? Los residuos nucleares ocupan poco volumen, son relativamente pequeños, pero son altamente peligrosos. Y lo malo es que desde los años 80, que se inició el proceso de instalación masiva de centrales nucleares en España, 80 del siglo pasado, es decir, desde hace casi ya 50 años, no se ha encontrado una solución a este tema de los residuos que sea razonable y que sea definitiva. Y los residuos duran 10.000 años. Ojo cuando hablamos de 10.000 años, porque ninguno nos imaginamos lo que eso supone. Es que hace 10.000 años nuestros congéneres se estaban preocupando de la agricultura, de qué pasaba cuando echabas una semillita debajo de la tierra y de repente salía una planta, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que le vamos a dejar nosotros a las generaciones venideras, ¿no? Dentro de 10.000 años les vamos a dejar basura nuclear altamente contaminante, ¿vale? Esto por un lado, ya digo que no tiene solución técnica, ¿vale? Pero, insisto, el problema nuclear ahora mismo no es ese. Si el problema nuclear es un problema de costes. Es un problema de que las centrales nucleares en Reino Unido, que es el único país, digamos, de los próximos que está desarrollando alguna central, en una central que lleva desarrollando más de 10 años, cada vez son más caros y ya están muy por encima de los 100 euros megavatio hora. La energía solar en España está por debajo de los 30. Entonces, el tema es un tema claramente económico, de que no hay nadie que, salvo que venga el papá Estado a subvencionar la operación y a garantizar la rentabilidad de la operación, nadie que esté dispuesto a invertir en energía nuclear en las condiciones actuales. Y ese es el problema. Entonces, no es un tema de ideológico y de que resulta que es que los renovables estamos en contra de las nucleares y tal. No, ya no. Si es que no salen las cuentas.
y encima dejan ustedes residuos peligrosos para centenares de generaciones posteriores, pues oiga, pues está claro que ese debate es insostenible. Ahora, venir a comparar eso con lo que están haciendo las energías renovables, que están revolucionando el sistema energético a nivel mundial y que además, entre otras cosas, se preocupan, como he dicho antes, de los residuos, oiga, es que de una planta solar fotovoltaica se recicla más del 90% del panel solar, más del 90%. A ver qué sector tiene esas cifras, de que es capaz de reciclar más del 90% de lo que produce. Prácticamente ninguno. Es verdad que tenemos un problema generalizado de los residuos en el mundo civilizado, esto está clarísimo, que todos nos debe preocupar, pero precisamente poner el sector de las renovables en la punta de mira de la gestión de los residuos, ya digo, me parece de un desconocimiento atroz. Vale, vamos a echar un vistazo al mapa de las centrales nucleares para saber además qué va a pasar con ese pack energético y cómo contribuye, Leire. Sí, las centrales nucleares, Xavier, proporcionan actualmente el 25% de la electricidad de la Unión Europea. Hoy día hay varios modelos diferentes que conviven. Vamos a ver, por ejemplo, el que hay en España. Actualmente hay 5 centrales nucleares en funcionamiento, 2 en Tarragona, Cáceres, Valencia y Guadalajara. Bueno, pues el plan pasa por cerrar escalonadamente las existentes entre el año 2027 y 2035. Fue lo pactado entre el Gobierno y las empresas eléctricas propietarias de las nucleares, aunque hay partidos como Vox y Partido Popular que están apostando por estirar su vida útil, aunque según los datos de la Agencia Internacional de la Energía eso podría suponer un coste adicional de 7.000 millones de euros. Vamos con el modelo alemán. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, pues Alemania ha abanderado el modelo de cierre, a pesar de que llegó a ser el segundo mayor productor de la Unión Europea. El 15 de abril del año 2023 quedará grabado en la historia de Alemania como el día en el que se apagaron definitivamente las últimas 3 plantas, Sajonia, Baviera y Württemberg. La decisión la tomó en el año 2011 el gobierno de Merkel tras el accidente de Fukushima. Y luego está el modelo de Francia, que es todo lo contrario, construir nuevas centrales nucleares. Actualmente tiene 19 con 56 reactores, es la potencia nuclear de la Unión Europea, genera el 52% de toda la electricidad nuclear comunitaria y acelera los trámites para construir con urgencia 6 centrales nucleares más, 50.000 millones de euros. Se espera alcanzar la meta entre el año 2037 y 2050. Jorge, ¿por qué esa disparidad de criterios entre estados? ¿Qué es lo que sucede para que unos apuesten tanto y otros por cerrarlas? Bueno, porque Francia depende fuertemente de la energía nuclear, porque tiene, en primer lugar, tiene una industria nuclear, ¿vale? Es decir, son los que fabrican plantas, por ejemplo, son los que están fabricando la planta de que se está construyendo en Reino Unido, Hinkley Point C, ¿vale? Y en segundo lugar, porque hay miles de trabajadores asociados en Francia a una empresa que es pública, que es EDF, que es la empresa que gestiona las centrales nucleares. Entonces tienen un problema de orden social y de orden industrial, y por eso están cegados en promover claramente la energía nuclear. Pero insisto, el problema que tienen es un problema económico. Ahí están esos planes de esos 50.000 millones, a ver de dónde los sacan. Miren ustedes las cotizaciones de esa empresa pública de EDF que cotiza en bolsa, cómo se han hundido en los últimos 10 años y los problemas que están teniendo con la corrosión de los materiales empleados en esas centrales nucleares. Es que tengan en cuenta que las centrales nucleares nuestras, que tienen ya más de 40 años, muchas de ellas tienen cada vez más problemas. Y cuesta, y las empresas lo están diciendo, cuesta cada vez más mantenerlas en funcionamiento. Entonces, la única forma de solventar esto es con precios de energía muy altos. Durante la crisis del año 2021 y 2022, los precios de la energía eran muy altos y no hemos escuchado este debate. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que los precios de la energía están volviendo a los niveles precrisis y ahora las centrales nucleares ya no son competitivas. Ya no les salen las cuentas como les salían durante los años anteriores con precios de la electricidad muy altos. Están volviendo entonces a pedir ahora precios fijos, subvenciones. O sea, es decir, que las mantengamos con dinero público. Esto es lo que está pasando. En Francia, ¿qué ocurre? Que básicamente lo que hay es dinero público y en Alemania no. En Alemania han dicho, esto se ha acabado. Se ha acabado porque además en Alemania hay una oposición clarísima al tema medioambiental, o sea, es decir, al tema de los residuos nucleares, aparte del tema económico. Y entonces han dicho, nosotros no construimos ninguna, según vayan llegando al final de su vida útil, no alargamos algo que es potencialmente peligroso y simplemente lo sustituimos por renovables. Es que también hay que pensar una cosa, en España se está perdiendo energía renovable, que esto también lo tiene que saber la gente. O sea, en España ya hay un montón de energía solar y energía eólica que hay muchas veces que tenemos que desconectar los parques porque la red ya no da para más. Y resulta que las nucleares las tenemos protegidas y la mayor parte del tiempo están produciendo al 100%. Claro, entonces las nucleares es que además están impidiendo el mayor desarrollo de las energías renovables. O sea, no solamente es
que no merezca la pena invertir en ellas. Es que encima están limitando el desarrollo de lo que realmente tenemos que hacer, que es instalar cada vez más renovables. Oye, Jorge, hoy hemos conocido el dato del IPC, ha subido 3 décimas y entre lo que dicen es que ha encarecido un poco la electricidad. Pero yo estaba pensando sobre todo en lo que va a pasar en los próximos meses, porque en realidad van a ir apareciendo los impuestos que habían desaparecido precisamente sobre el gas y la electricidad. Bueno, ya han aparecido ahora en enero. Esta es otra de las partes, ¿no? Hay que recordar que se subió el impuesto especial de electricidad, que estaba en el 0,5, pasó al 2,5%, y el IVA, que estaba en el 5%, el IVA reducido al 10%, ¿no? Lo cual pues ha supuesto una subida de más del 7% en el recibo de la luz por este sentido, ¿no? Bueno, hay que decir que enero es el mes más caro normalmente en un año normal, y que lo que prevemos es que efectivamente a partir de febrero los precios empiecen a bajar fuertemente, más todavía, ¿no? Enero del año pasado tuvimos una situación excepcional, con un enero excepcionalmente cálido, y lo que nos llevó es a unos precios anormalmente bajos en enero, Pero efectivamente, si comparamos con enero de este año, ha sido un poquito más alta la factura de luz que la de enero del año pasado. Siempre y cuando, ojo, uno tenga una tarifa, subrayo, a precio variable, Los aquellos que tienen una tarifa a precio fijo están pagando mucho más, están perdiendo el tiempo si no se cambian ya a una tarifa a precio variable. Bien, pues enero ha cerrado en un precio ligeramente superior a los 70 euros megavatio hora. En febrero esperamos un precio en torno a 60 y ya en marzo un precio en torno a 50 o incluso por debajo de los 50. Esto es una gran noticia porque, como avanzaba hace unos minutos, los precios antes de la crisis eran de ese orden, del orden de 50. Bien, pues esperamos que en marzo ya tengamos los precios que eran habituales antes de la gran crisis de Ucrania de mediados de 2021. Pues Jorge Morales, director de Próxima Energía, un abrazo. Jorge, gracias. Igualmente. La 1:20.